Vamos a plantear la práctica del péndulo desde otro punto de vista. En esta ocasión no vamos a construir ningún péndulo como lo has hecho tú en casa, sino que vamos a utilizar unos simuladores que están disponibles en internet. En estos simuladores lo que hacemos es modificar los parámetros característicos del péndulo, como son la longitud del hilo, la masa o el valor de la aceleración de la gravedad donde se mueve este, e incluso podemos simular que haya fricción o no la haya. De la fricción hemos hablado muy poco en clase, prácticamente nada. Yo voy a realizar la simulación del movimiento del péndulo sin fricción, por lo tanto el movimiento de este será eterno, puesto que no existe nada que se oponga al movimiento. Una vez dentro del simulador, ahí tienes en la zona central el péndulo, y aquí en la parte derecha podemos modificar la longitud desde 0,1 hasta 1 metro, la masa, la gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado, que es el valor que hay en la Tierra, y la fricción, como te comentaba anteriormente. El péndulo, que se encuentra en equilibrio, lo desplazo de esa posición inicial y lo hacemos oscilar. Recuerda que el ángulo de desplazamiento de este no debe ser muy grande. Te recuerdo que el objetivo de la práctica era medir longitudes y tiempos. Habrás medido la longitud del hilo, nosotros aquí la fijamos en el cuadrito de la derecha, y la medida de tiempo se hace con el objeto de medir el periodo del péndulo. Te recuerdo que el periodo es el tiempo que tarda el péndulo en realizar una sola oscilación, pero, como ya comentamos en clase, no podemos medir una única oscilación, puesto que el error que cometeríamos sería demasiado grande. Lo que vamos a hacer es medir un número determinado de oscilaciones, en concreto 10, y luego dividiremos el tiempo que hayamos medido entre 10. Este simulador tiene la opción de medir directamente el periodo. Mide una oscilación y te da el valor del tiempo. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Vamos a medir 10 oscilaciones con el cronómetro que tiene el simulador y mediremos el tiempo e iremos anotando estos valores que hemos obtenido experimentales en nuestro guión de práctica, como yo hago a continuación. Hacemos clic en el cronómetro y lo ponemos en marcha en la parte superior cuando la masa esté en el punto más alto y empezamos a medir oscilaciones. En el guión, recuerda, venía todo lo más importante que debes de saber para realizar la experiencia. Debes de leerlo con atención antes de ponerte a experimentar. Localizamos la primera tabla, colocamos en la primera fila el valor de la longitud del péndulo, en este caso 1 metro, y en la primera casilla anotamos el tiempo que hemos medido, 20,16 segundos. Una vez que hemos medido la primera oscilación, empezamos a medir la siguiente, sin variar la longitud del péndulo y sin variar otros parámetros como la masa o la gravedad. Medimos otra vez otras 10 oscilaciones. Ponemos el cronómetro a 0 y volvemos a medir otras 10 oscilaciones. Ahora medimos 20,10 segundos. Cogemos ese valor y nos lo llevamos a la casilla correspondiente. Observa que no coinciden los valores, pero es normal que no tengan por qué coincidir. La tercera medida, ...20,14 segundos. Y así vamos midiendo una y otra vez hasta que completemos las casillas que yo os he dispuesto en el guión de la práctica, que en concreto son 9 medidas. Ya tenemos las 9 medidas, hemos completado la primera fila de tiempos medidos y ahora calculamos el periodo. Como hemos medido 10 oscilaciones,
tendremos que dividir esos tiempos medidos entre 10 y tenemos 9 valores de periodos. Cogeríamos ahora la calculadora y calcularíamos la media, el valor medio de todos esos valores. Observa, y te lo estoy marcando aquí, que no hay mucha diferencia entre los valores. Todos los periodos medidos oscilan entre 2 y 2,02. Si hacemos las operaciones oportunas con la calculadora, nos da 2,008 periódicos. Redondeamos a 2,01. Observa que podemos acortar la longitud del péndulo a 0,8 y volvemos a repetir todas las medidas experimentales con esa longitud. Mediremos 9 veces el periodo del péndulo, mediremos 10 oscilaciones en cada caso e iremos anotando en el guión de la práctica los tiempos medidos. Posteriormente, con esos tiempos, dividiremos entre 10 y calcularemos el periodo para la nueva longitud, 0,8 metros. Las hojas de cálculo nos pueden ayudar a hacer cálculos de una manera mucho más fácil. Aquí en la imagen puedes observar cómo voy trasladando los valores experimentales de los tiempos que hemos medido a esta hoja. Calculamos el promedio, lo tenéis en la fila número 11, se calculan los promedios, con los valores experimentales y los cálculos se hacen muchísimo más rápido. Es imprescindible que antes de utilizar la hoja de cálculo sepan hacer esas operaciones con la calculadora. Pero una vez que ya sepan manejarte bien con la calculadora, puedes pasar al siguiente paso, que sería manipular las hojas de cálculo. Se hacen muchísimos cálculos en muy poco tiempo. Al final escribimos en una pequeña tabla, como resumen, los valores de longitud y periodo que hemos calculado. Y esta es la última tabla que veis ahí en pantalla, que nos va a servir como punto de partida para el siguiente paso, que será la realización de la gráfica. Una vez que hemos terminado los datos experimentales, lo que procede sería representarlos gráficamente para estudiar la relación que existe entre esas dos variables que hemos trabajado, longitud y periodo.